Esta aventura comienza en un rinconcito del Guavio, donde nos embarcamos para conocer cómo son las prácticas pedagógicas en la ruralidad. Profe, quiero que me cuentes como un poco sobre lo que enseñas, a quiénes enseñas, cómo describirías como el perfil de tus estudiantes. Bueno, yo soy Jamie Telles, soy la profe de Ciencias Naturales en esta institución desde el año 2018, que entré en agosto. Pues cuando ingresé al contexto rural, sí, pues fue porque quería, porque me parece chévere trabajar con los niños de escuela rural. ¿Cómo son los estudiantes? Son respetuosos, son amables, son colaboradores, son de verdad excelentes seres humanos. O sea, los niños que acá, pues he tenido la fortuna de trabajar en otros contextos, pues colegios pues de buen estrato económico, estratos 4 o 5, en Bogotá, colegios estrato 1 2, distritales en Bogotá también, y niños como los que hay acá, no hay comparación, son de verdad, son genios, y yo creo que es lo que me hace sentir como de poder trabajar con ellos. Profe, ¿cómo crees que el contexto en el que están tus estudiantes influyen en tu manera de enseñar? Bueno, al estar acá, obviamente, pues influye porque no estoy a la defensiva. De pronto con niños grandes en Bogotá yo estaba a la defensiva porque pues ellos son como, son rebeldes, son groseros, son altaneros en sus casas, replican las prácticas de sus casas, las replican acá, no tienen figuras de autoridad, entonces es más difícil pues trabajar con ellos, así que me parece que toca ser un poco mano dura. Sin embargo, acá he cambiado totalmente. Los niños no me hacen, o sea, no me hacen sentir a la defensiva, entonces me hacen sentir bien, pues por su amabilidad, su respeto. Entonces, creo que sí he cambiado la manera respecto al trato con los estudiantes por la forma en la que son ellos mismos. Profe, ¿y si podríamos hablar del qué te motivó a dedicarte a la enseñanza? Bueno, inicialmente yo quería hacer era química. Siempre me gustaban las ciencias naturales. Era buena en ciencias naturales en el colegio. Los profes de química no me iba tan bien, pero me parecían re buenos profesores. Entonces creo que los profesores del colegio sí influyeron, entonces yo quería estudiar química. Nunca pasé, pues yo sabía que en mi casa no estaba como la economía para que yo pudiera estudiar en una universidad privada, entonces si no pasaba en una pública, entonces no podía estudiar. Pasé a la pedagógica y pues esa es la razón por la que me dediqué a ser profe. Y bueno, cuando mi familia es de campesina, de Santander, mi tía, una de las tías que vive todavía en Santander, pues vive lejos, re lejos, así como acá. Y mis primitos estudiaron en colegio, en escuelas unitarias. Me parecía bonito porque pues eran escuelas con poquitos niños y eso me parecía chévere. Lo otro es que pues siempre quise vivir en el campo, entonces elegir este lugar me ha permitido cumplir como parte de mis proyectos de vida, que era vivir en el campo, y me parece genial. Profe, y frente a tu preparación en las clases, ¿tú cómo lo haces? ¿Tienes alguna estructura que siga siempre o vas adaptando sobre la marcha? Mm, Bueno, pues como tuve la oportunidad de trabajar en colegios privados, entonces allá son demasiado, o sea, tienen un sistema organizacional demasiado bueno. Entonces, pues prácticamente lo entrenan a uno y me parece que son pues cosas positivas porque es que uno se vuelve más organizado. En el lugar donde yo estaba manejaban el modelo de enseñanza para la comprensión, entonces hay como una serie de pasos que uno realiza para la organización de la clase, entonces uno debe saber qué tema va a dar y tener claro un objetivo. Entonces eso me quedó de uno de esos procesos laborales, entonces es lo que me parece mejor como para iniciar las clases. Entonces
trato de iniciar con el modelo de enseñanza para la comprensión. ¿Y este modelo, profe, cómo hace que evalúes el proceso de aprendizaje de tus estudiantes? Bueno, en el propio modelo de enseñanza para la comprensión se elaboran escenarios de aprendizaje. Aquí no hay una malla articulada y mucho, o sea, acá en la institución no hay mallas, hay un temario. Entonces, realmente solamente sigo como el orden para el proceso de la clase. Entonces, la clase debería estar formada por como una fase inicial, una fase de desarrollo, una fase de conclusión, relacionada con un escenario que no hay acá, porque acá solamente lo único que hay es temas. Entonces, como el currículo no está articulado, o sea, el currículo es un temario y no tiene un escenario, un contexto, o sea, no está contextualizado, no se pueden desarrollar escenarios de aprendizaje. Entonces, el modelo como tal acá no se puede aplicar. Entonces, ¿podrías explicarme, profe, como para yo entender cuál es la diferencia entre la malla que tú dices y un temario? Un temario son los temas que aparecen en el libro. En cambio, en el modelo de enseñanza para la comprensión, tú buscas un tema específico que le guste a los estudiantes. Pues digamos, yo tenía niños de tercero, ¿sí? Entonces los niños de tercero, yo antes de iniciar mis temas, que tocarlos por ley, pues yo tenía que buscar un escenario que le gustara a los niños. Entonces, digamos, yo trabajaba con niños de tercero y pues como estaba en los colegios de la 170, entonces ahí está el humedal. Entonces, si yo iba a trabajar ecosistemas, yo acercaba el contexto, porque ese era mi escenario de aprendizaje. Y entonces yo decía, vamos a trabajar tal tema, hacía las explicaciones como magistrales, porque eso sí se hace igual magistral, pero el escenario se desarrollaba cuando a los niños se les asignaban especies específicas que habitaban dentro del ecosistema de humedal, en la que ellos tenían dentro de todo el periodo que construir. Digamos, yo les ponía un títere, lo construían en el salón, averiguaban características, pero en una construcción que se llevaba a lo largo del periodo, y finalmente ellos presentaban como recurso final un títere que exponían todas las características, todo lo que habían hecho durante el proceso de aprendizaje. Entonces esa era una forma de evaluar. Acá yo no puedo hacer eso. Allá, porque se podía hacer allá, están definidos desde el principio de año qué días hay clase y qué días no. Acá no, los días siempre hay actividades que se salen fuera del cronograma institucional, no hay como un seguimiento académico. Entonces por lo tanto es muy difícil desarrollar un escenario de aprendizaje. Entonces simplemente cogemos un tema, lo explicamos y lo evaluamos. O sea, actualmente ¿qué hago? Hago eso, un tema, lo explico, lo evalúo, porque yo también tengo que cumplir acá como con la entrega de mis resultados, de mis notas, y realmente no puedo hacer un proceso tal vez como el que me gustaría hacer. El tiempo acá, siempre hay capacitaciones, ensayo de no sé qué, viene fulanito a hacer otra capacitación, los niños tienen que hacer esto, entonces semanalmente las clases no son completas, entonces realmente me restringen tiempo y realmente no puedo hacer lo que me gustaría hacer. Profe, y si tuvieras algún indicador que te gustaría cumplir con ellos, ¿cuál sería ese indicador? ¿Indicador como qué? Sí, como qué resultados buscas generar en tus estudiantes con lo que les enseñas. Yo creo que obviamente me gustaría que estudiaran ciencias, por mí que todos estudiaran ciencias realmente, es como mi interés, pero yo creo que más que eso, soy consciente que no todos los niños van a ir a estudiar. No están interesados en ir a estudiar, no están interesados en prepararse como en la parte profesional. Entonces me parece que al final aquí, como en la educación rural, lo que interesa es que sean buenos seres humanos. Profe, ¿y cuáles son tus metodologías favoritas para enseñar? Pero honestamente a mí me gusta explicar y hacer evaluación. Porque por lo que te digo, o sea, acá realmente me funciona, porque es que abarco la mayor cantidad de temas que están contemplados en la planeación de acá, que es una
es un temario. Dice los temas y dice, sí, están los temas y como las fortalezas que se deben adquirir al final. Entonces, si el contexto fuera diferente como en Bogotá, de pronto también sería diferente Sí, poder las sí, metodologías. totalmente. Pues lo que te digo, tener como la posibilidad de hacer la comparación de lo que tenía allá sin, sin desconocer que acá me siento bien por la comodidad, por la forma de ser de los niños y que para mí eso es lo de más valor. Sí lo haría, sí, sí trabajaría diferente. Claro, pero por cuestiones también de tiempo y de organización. Otra cosa que hay allá, pues obviamente uno cuenta con el apoyo de los papás. Acá uno realmente es un poquito los papás que se preocupan por el aprendizaje de sus hijos, porque aquí la prioridad es que vayan a trabajar. Pues dado como el contexto en el que se encuentran los niños, los papás de los niños de Bogotá son papás que son abogados, médicos, tienen un nivel de educación superior, proyectan a sus hijos para un estudio ni siquiera acá, sino fuera del país. Entonces, son niños que tienen proyección académica. Los niños de acá no tienen proyección académica, sino netamente hacia el trabajo. Entonces, es más difícil porque es más difícil hacer que las cosas les llamen la atención. Entonces, Profe, y frente a esas diferencias entre estudiantes, ¿cómo lo manejas tú? mm, no, o sea, realmente las metodologías son acá es difícil, o sea, trabajar con los chicos porque es que es difícil llegarles. Sin embargo, pues a mí, ¿qué hago yo a veces? A veces, por eso te digo, a veces porque el tiempo me permite, entonces dependiendo el tema, porque no todos los temas me permiten trabajar. Si estoy trabajando con química 10º y 11, realmente lo más atractivo o lo más interesante que puedo hacer, porque pues yo les he dicho a ellos, o sea, esto no es para que se divierta, o sea, el colegio no es para que se divierta, el colegio es para que aprenda, pero pues si dentro del proceso hay algo como que les atraiga, pues es chévere, les gustan los laboratorios, o sea, yo trato de hacer laboratorios, sobre todo al menos una vez en periodo y pues sobre todo con los grandes. Dependiendo de las temáticas, digamos cuando es biología o esas cosas, sí, como cuando es biología sobre todo, o cuando me toca artes, entonces cuando es biología, digamos, trato de hacer salidas, como, eh, ejemplo, hay un tema específico de octavo que habla sobre el sistema nervioso, los sentidos, entonces pues hacemos unas actividades pues más bien sensoriales para que ellos identifiquen esas cosas, pero pues es una actividad al año, pues dado que el tema se presta para eso. Entonces, cuando yo veo que los temas se prestan para variar un poquito en las actividades, lo hago. Si no, pues me queda más difícil. Por ejemplo, cuando son procesos de estequiometría en 11, el tema es de hacer procedimientos, o sea, el tema no te permite hacer procedimientos y laboratorios, no te permite como ese espacio para decir vamos a hacer algo súper guay que atraiga a los niños. Va a ser mucho más difícil por el tema propiamente que se da en 11. Profe, y aparte del tema del tiempo, ¿te has enfrentado a otras dificultades por falta de materiales o apoyo? Sí, o sea, las dificultades como familiares. O sea, como pues obviamente la familia permea los procesos que se realizan acá, las formas de ser de los niños, también se nota si están como muy libertinos, por decirlo así. Sí afecta bastante, o sea, afecta más que todo como la parte desde el hogar. O sea, si los hogares no tienen como normas establecidas, si en los hogares no hay como esa figura de autoridad, ellos quieren hacer como lo mismo que hacen en la casa acá. Entonces es difícil, eso me parece difícil, pero pues es como algo social que también pues afecta a la parte académica. Profe, ¿y cómo lo has manejado como ese tema familiar? Es como, yo creo que es como hablar con ellos y pues hablarles bien para que
pues se sientan al menos bien viniendo acá, porque pues digo, es una, una desgracia a veces estar en la casa y que sea una desgracia también estar acá, me parece tenaz, la verdad sí. Profe, yo para terminar quisiera preguntarte si has podido integrar alguna tecnología en tu enseñanza. Sí, sí, yo utilizo aplicaciones que se descargan en el celular, aplicaciones en el celular. A veces utilizo gamificación, pues obviamente desde el computador y se proyecta en el televisor, en los salones que hay televisor. A veces utilizo, yo creo que sí, gamificación y aplicaciones. Digamos, hay aplicaciones donde explican la célula a través de 3D, donde uno interactúa. Hay otras que explican las partes del cuerpo de manera interactiva a través ¿de qué? Pues a través sí, aplicaciones, sobre todo aplicaciones y gamificación. Bueno, profe, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en esta aventura, reconociendo las prácticas pedagógicas en la realidad. Y recuerden, como dijo Freire, la educación no va a cambiar el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.